el descubrimiento que sacudió al mundo antiguo. Imagina descender por una escalera empinada, el aire húmedo cargado de un silencio milenario, y de repente encontrarte con vastas salas esculpidas en la roca, con techos altos como catedrales y paredes marcadas por trazos precisos de herramientas antiguas. Estamos hablando de las cuevas de Longzhou, en China, donde casi 1 millón de metros cúbicos de roca fueron removidos a mano. Una estimación conservadora entre 800.000 y 1.200.000 metros cúbicos, suficiente para llenar entre 320 y 480 piscinas olímpicas. Ese número impacta porque representa un esfuerzo titánico sin paralelos en la historia antigua. Y lo mejor, nadie sabe exactamente cómo o por qué. Aquí surge de inmediato el antagonismo central. De un lado, el mito turístico que pinta estas cuevas como un misterio insoluble, quizá obra de fuerzas más allá de la comprensión humana, alimentado por guías locales y leyendas populares. Del otro, la lectura técnica de ingenieros y arqueólogos que insisten en explicaciones racionales, basadas en herramientas simples y una planificación meticulosa, pero sin un solo registro histórico que las respalde. En este video, vamos a diseccionar el cómo y el para qué de estas estructuras impresionantes, explorando marcas de herramientas que parecen desafiar al tiempo, la polémica en torno al sistema de drenaje que las mantiene secas contra todas las probabilidades, e incluso un mapa esquemático de su disposición que revela patrones intrigantes, con una datación probable superior a 2000 años, con indicios indirectos en sedimentos, cerámica Han, y ninguna crónica de obra registrada. Prometo entregar una visión equilibrada, con maravillas que te dejarán boquiabierto, pero siempre con un escepticismo saludable para separar hechos de fantasía. Y en apenas 3 minutos nos sumergiremos en el contexto que hace que Longzhou sea relevante hoy, abriendo un bucle principal. ¿Será que estas cuevas eran un proyecto secreto o simplemente una obra olvidada? Quédate hasta el final para cerrar este tema con honestidad. Prometo entregar una visión equilibrada, con maravillas que te dejarán boquiabierto, pero siempre con un escepticismo saludable para separar hechos de fantasía. Y en apenas 3 minutos nos sumergiremos en el contexto que hace que Longzhou sea relevante hoy, abriendo un bucle principal. ¿Será que estas cuevas eran un proyecto secreto o simplemente una obra olvidada? Quédate hasta el final para cerrar este tema con honestidad. Al final, verás cuál hipótesis tiene hoy más respaldo técnico y por qué la explicación más elegante resulta menos romántica. El contexto esencial de las cuevas olvidadas Longzhou se encuentra en la provincia de Zhejiang, en el este de China, cerca del río Ku, en una zona rural conocida por sus colinas suaves y aldeas tranquilas. Las cuevas están excavadas en el monte Fenghuang, un lugar que durante siglos fue visto como común, con pozos de agua que los habitantes usaban para pescar y lavar ropa, sin imaginar lo que había debajo. El descubrimiento ocurrió en 1992, cuando 4 agricultores decidieron drenar uno de esos pozos, creyendo que eran fondos sin fin, una leyenda local. En lugar de barro, encontraron entradas a vastas cámaras artificiales, que suman entre 20 y 30 de ellas, cada una con suelos amplios y pilares robustos. Esto importa ahora porque, en un mundo obsesionado con tecnologías antiguas y misterios no resueltos, Longzhou desafía nuestra visión de la China antigua. Piensa en la dinastía Qin o Han, épocas de grandes construcciones como la Gran Muralla, pero sin mención de algo semejante en los anales históricos. Términos como arenisca, la roca blanda pero duradera en la que fueron excavadas, una mezcla de arena compactada a lo largo de milenios, ayudan a entender. Es un material que permite la excavación manual, pero exige precisión para no derrumbarse. Hoy, con el turismo creciendo y los estudios científicos avanzando,
Estas cuevas nos recuerdan que la historia humana aún tiene enormes lagunas, especialmente en regiones donde los registros se perdieron por guerras o por el paso del tiempo. Nos obligan a preguntarnos, si algo tan grandioso fue olvidado, ¿qué más permanece oculto? Y eso refuerza por qué vale la pena investigar, no solo por la aventura, sino para conectar pasado y presente, mostrando cómo la ingeniería antigua puede inspirar soluciones modernas para problemas como el almacenamiento subterráneo en zonas propensas a inundaciones. Separando el cómo del para qué, en las profundidades, aquí está el giro que lo cambia todo en el debate sobre Longzhou. Separar el cómo, las técnicas de construcción, del para qué, el propósito original. Muchos caen en la trampa de mezclar ambos, lo que lleva a teorías disparatadas, pero al dividirlos, la comprensión gana claridad y profundidad. El cómo se centra en las marcas de herramientas visibles en todas las paredes, líneas paralelas con un ángulo de aproximadamente 60 grados, franjas regulares de cerca de 60 centímetros, compatibles con una excavación en capas sucesivas usando herramientas metálicas, probablemente de hierro, lo que sugiere un método sistemático de arriba hacia abajo, capa por capa. Esto indica una planificación ingeniosa, con trabajadores coordinados para evitar colapsos y un sistema de drenaje que inclina sutilmente el piso para canalizar el agua hacia pozos internos, previniendo inundaciones durante la excavación. En cambio, el para qué abre un abanico de posibilidades, desde almacenamiento hasta rituales, sin evidencias concretas para ninguna. Esta distinción transforma el debate porque el mito turístico adora fundirlo todo en un enigma místico, vendiendo Longzhou como obra de dioses o extraterrestres, mientras la lectura técnica insiste en que el cómo es explicable con herramientas de la era Qin Han, pero el para qué permanece abierto debido a la falta de artefactos o textos. Retomando el antagonismo, los órganos oficiales chinos que promueven el turismo abrazan el misterio para atraer visitantes, en contraste con investigadores independientes que demandan excavaciones más rigurosas para desentrañar funciones prácticas. Al separar de este modo, evitamos el sensacionalismo y construimos una narrativa más sólida, preparando el terreno para los datos concretos que vendrán a continuación. Medidas, volúmenes y la escala impresionante. Vamos a los números que dan cuerpo a este enigma, siempre en rangos conservadores para evitar exageraciones. Las cuevas de Longzhou cubren un área total de entre 28.000 y 32.000 metros cuadrados, con cada una de las entre 20 y 30 cámaras teniendo pisos de 900 a 1.100 metros cuadrados y alturas de hasta aproximadamente 30 metros. Imagina salas subterráneas del tamaño de un campo de fútbol, con techos tan altos como un edificio de 10 pisos. El volumen de roca removida, una estimación segura de 800.000 a 1.200.000 metros cúbicos, lo que equivale a desplazar el peso de 300.000 a 450.000 elefantes africanos, o llenar un lago artificial que podría abastecer a una ciudad pequeña durante meses. Las analogías vívidas ayudan. Piensa en la presión ejercida por esa roca, como si cargaras en la espalda el equivalente a una montaña de piedras, removida pedazo a pedazo con simples cinceles de metal. Las rutas de excavación siguen un patrón. Entradas verticales de 5 a 10 metros de profundidad llevan a salones principales, con pilares espaciados cada 4 a 6 metros para sostener el techo, distribuyendo el peso como columnas en un puente colgante. Para un mini experimento mental, supón 1.000 trabajadores, cada uno removiendo entre medio y 1 metro cúbico por día con herramientas de la época. Eso daría entre 5 y 7 años de trabajo continuo, un orden de magnitud lógico que muestra viabilidad humana,
pero destaca la organización necesaria. Estos datos en rangos nos anclan en la realidad, contrastando el mito turístico que infla cifras para sonar imposible con la lectura técnica que ve una ingeniería astuta. Hipótesis, rivales y sus pros y contras. Ahora comparemos hipótesis en paralelo, sin favoritismos, pues las certezas aquí son raras. Primera, las cuevas como minas de arenisca. Pros: el material es abundante en la región y las marcas de herramientas sugieren extracción sistemática. Contras: no hay pilas de desechos cercanas. ¿Y por qué decorar paredes con patrones si solo era minería? Segunda, almacenamiento de granos o suministros. Pros: el aislamiento subterráneo protege de enemigos o del clima y el sistema de drenaje mantiene seco. Contras: la humedad natural del área lo haría arriesgado sin ventilación constante y no se hallaron restos de alimentos. Tercera, tumbas o palacios imperiales. Pros: la escala grandiosa recuerda proyectos reales de la dinastía Qin, con pilares como soportes simbólicos. Contras: ausencia total de artefactos funerarios o decoraciones elaboradas, además de entradas demasiado simples para algo sagrado. Cuarta, base militar secreta. Pros: ubicación aislada y capacidad para albergar tropas con fechas que coinciden con períodos de guerra. Contras: falta de evidencias como armas o fortificaciones y el esfuerzo sería enorme para algo temporal. Manteniendo vivo el antagonismo, el mito turístico favorece ideas exóticas como rituales místicos, defendidas por guías locales, mientras investigadores independientes se inclinan por usos prácticos como almacenamiento, basados en comparaciones técnicas. Más adelante veremos casos semejantes que iluminan estas opciones, pero por ahora nota que todas tienen limitaciones. El misterio persiste porque las evidencias son escasas. Comparaciones que iluminan el enigma. Para entender mejor Longyou, relacionémoslo con análogos que riman en escala y misterio, destacando semejanzas y diferencias. Primero, las grutas de Huashan, también en China, a unos 200 kilómetros, semejantes por haber sido excavadas en arenisca con marcas paralelas, pero datadas 1500 años después, en la dinastía Ming, y usadas como templos budistas, lo que ilumina a Longyou al mostrar cómo las cavernas pueden servir fines religiosos, pero difiere por la presencia de inscripciones y estatuas ausentes en Longyou. Otra, la ciudad subterránea de Derinkuyu, en Turquía, con múltiples niveles y capacidad para miles de personas. Las semejanzas incluyen sistemas de drenaje y pilares de soporte, lo que sugiere defensas contra invasores. Las diferencias: Derinkuyu tiene ventilación elaborada y puertas de piedra, mientras que Longyou es más abierta y sin señales de habitación prolongada, apuntando a un uso menos residencial. Estas comparaciones esclarecen cómo Huashan, Longyou pudo haber tenido un propósito simbólico olvidado. Como Derinkuyu, quizás militar, pero sin el enfoque en la supervivencia. Refuerzan así el antagonismo, con el mito turístico viendo a Longyou como único y sobrenatural, en contraste con la lectura técnica que lo inserta en una tradición global de ingeniería subterránea, ayudando a refinar hipótesis sin resolver por completo el enigma. Una interrupción inesperada y una prueba lógica. Pausa para una historia breve que rompe el patrón. Cuenta la leyenda local que los pozos sobre las cavernas eran sin fondo, portales hacia otro mundo, donde espíritus guardaban tesoros, un mito que persistió hasta 1992, cuando el drenaje reveló no fantasmas, sino ingeniería humana. Eso nos lleva a una autoridad performativa, un mini experimento mental sobre el drenaje, polémica central. Imagina excavar por debajo del nivel del río Ku. El agua se infiltraría constantemente, ¿cierto? Probemos, lógicamente. Con inclinaciones de 1 a 3 grados en el piso,
Canales de 20 a 40 centímetros de ancho guían el flujo hacia pozos profundos de 5 a 8 metros, creando una barrera hidráulica natural. Calcula, si una lluvia media trae 50 milímetros de agua, el sistema drena de 10 a 20 metros cúbicos por hora por caverna, manteniéndola seca sin bombas. Resultado, viable con conocimiento básico de hidráulica, desmitificando la magia, pero destacando la genialidad antigua. Esta interrupción refuerza el escepticismo saludable. Y oye, comenta arenisca abajo si quieres una continuación sobre misterios semejantes en roca blanda. Veamos qué opina la comunidad, enfrentando las dudas más comunes. Seguramente estarás pensando, si fue tan grandioso, ¿por qué no hay registros históricos? Buena objeción, respondo. Proyectos secretos, como bases militares, podrían haberse omitido intencionalmente y con guerras antiguas destruyendo archivos, las lagunas son comunes. Confianza media en esto, pues evidencias indirectas como cerámica de la era Han sugieren uso en aquella época. Otra duda. ¿Dónde terminó la roca removida entre 800.000 y 1.200.000 metros cúbicos? Quizás pulverizada y dispersada en ríos cercanos o reutilizada en construcciones locales sin vestigios hoy. Aquí hay límites, ya que las búsquedas no hallaron montículos, pero la erosión natural explica parte. ¿Y las marcas de herramientas? ¿Parecen modernas? No. Franjas de 50 a 70 centímetros con ángulos de 55 a 65 grados son consistentes con cinceles de bronce de la Qin, no con máquinas. Objeción enfrentada con fair play, admitiendo que sin herramientas halladas, especulamos. Reencenando el antagonismo, el mito turístico usa esas dudas para inflar el misterio, mientras la lectura técnica las responde con datos dentro de rangos, señalando que las incertidumbres no invalidan los orígenes humanos. Así, mantenemos equilibrio. ¿Cómo llegamos a estas conclusiones? Saber cómo llegamos a las ideas sobre Longzhou es simple. Los arqueólogos usan datación por radiocarbono en sedimentos y cerámica encontrada en el lodo, que apunta a entre 200 a.C. y 20 después de Cristo, un método que mide la descomposición del carbono orgánico, explicado en una frase: cuanto menos carbono radiactivo, más antiguo el material. Para las marcas de herramientas, los análisis microscópicos revelan patrones uniformes, comparados con experimentos usando réplicas de antiguos cinceles. El sistema de drenaje, mediciones topográficas con láseres modernos, mapean inclinaciones y canales, confirmando funcionalidad hidráulica. Las hipótesis provienen de comparaciones con sitios semejantes, como Huashan, y de simulaciones computacionales de estabilidad estructural. Reconocemos incertidumbres. Sin textos directos, todo es inferido, y las excavaciones limitadas por preservación dejan vacíos. Eso mantiene el escepticismo saludable, evitando saltos hacia lo fantástico. Implicaciones actuales de un misterio antiguo. Longzhou importa ahora por implicaciones científicas, como avances en ingeniería subterránea que inspiran búnkeres modernos o almacenamiento de carbono. Piensa en cómo su drenaje natural podría modelar soluciones para los cambios climáticos en zonas húmedas. Culturalmente, refuerza el orgullo chino en herencias antiguas, pero alerta sobre la preservación frente al turismo excesivo que erosiona la roca. Ambientalmente, los estudios geológicos revelan la estabilidad de la arenisca, ayudando en las predicciones de desastres. Geopolíticamente, el misterio fomenta colaboraciones internacionales, uniendo expertos más allá de las fronteras. Al final, una síntesis honesta sobre los niveles de confianza, pero mantente atento a eso en el próximo capítulo. Cerrando el ciclo de la apertura,
El Como de Longyu tiene alta confianza, excavación manual con cinceles, drenaje a través de inclinaciones y canales, marcas consistentes que prueban planificación. El para qué es medio bajo, con hipótesis como almacenamiento o uso militar plausibles, pero sin pruebas definitivas debido a la falta de artefactos. Fechas entre 2000 y 2500 años tienen alta confianza, basadas en cerámica. Sin sensacionalismo. Es una maravilla humana, no mística, pero el antagonismo persiste, con mito turístico versus técnica invitándonos a más investigaciones. Memorables, cuevas que susurran secretos perdidos. Las cuevas de Longyu permanecen como uno de los mayores enigmas subterráneos de la humanidad. Excavadas hace más de 2 milenios, con precisión y escala que aún hoy desafían explicaciones completas, nos recuerdan algo esencial. La historia no es una línea recta, sino un mosaico lleno de vacíos. El cómo ya logramos descifrarlo en gran parte. Capas retiradas con cinceles, drenaje inteligente, planificación rigurosa. Pero el para qué sigue resonando en las paredes silenciosas. Refugio, depósito, espacio ceremonial. Ninguna respuesta es definitiva. Y tal vez ahí esté el verdadero valor de Longyu, no solo como monumento de la ingeniería antigua, sino como invitación a la humildad histórica. Si algo tan gigantesco pudo ser olvidado, ¿cuántas otras hazañas siguen durmiendo bajo la tierra esperando ser reveladas? Entre mito y ciencia, entre leyenda turística y arqueología, Longyu se mantiene como una frontera viva de lo desconocido. Lo que nos queda es la búsqueda y el asombro, porque más que encontrar todas las respuestas, el poder de estos misterios es recordarnos que la humanidad aún carga con preguntas que nadie ha osado silenciar. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.